Bienvenidos a Cápsulas de Entrenamiento, un espacio donde el entrenamiento se piensa más allá de los ejercicios. Acá buscamos entender qué está pasando realmente cuando escalamos, cuando progresamos y cuando algo deja de funcionar. Hay un momento muy claro en la escalada. El cuerpo todavía tiene fuerza, pero algo empieza a desordenarse. La respiración cambia, la lectura se vuelve menos precisa y las decisiones empiezan a costar un poco más. En ese punto, la sensación no es quedarse sin fuerza, es quedarse sin margen. En este capítulo vamos a explorar esa idea desde el concepto de presupuesto corporal, algo desarrollado por Lisa Feldman Barrett, una forma de entender que el cuerpo no solo reacciona, sino que anticipa y administra constantemente sus recursos. Y que muchas veces la diferencia entre caer y encadenar no está en la fuerza que tenés, sino en cómo la usás. Hay un instante en la vía que parece definir el resultado. El antebrazo se endurece antes de lo esperado, la respiración pierde continuidad y la secuencia que hace unos segundos resultaba clara empieza a fragmentarse. El movimiento que sigue aparece cargado de urgencia, con una sensación de tiempo que se acelera y una precisión que se desvanece. Ese momento suele interpretarse como el punto donde todo falla. La lectura más común es directa: falta fuerza, falta resistencia, falta capacidad. Sin embargo, lo que se expresa ahí es la consecuencia de un proceso que comenzó mucho antes. El cuerpo no entra en crisis en ese instante. El cuerpo llega a ese punto con una historia acumulada. Esa historia está hecha de pequeñas decisiones invisibles. La forma en que se tomó cada agarre, el nivel de tensión utilizado en cada uno de los movimientos, la calidad de la respiración en los reposos, la claridad con la que se interpretó la secuencia. Todo eso forma parte de una economía interna que se organiza en tiempo real. El rendimiento emerge justo de esta economía. Cada movimiento tiene un costo, cada ajuste tiene un impacto. El sistema nervioso administra recursos desde el inicio de la vía, incluso antes de despegar los pies del suelo. Cuando esa administración pierde precisión, el sistema empieza a gastar más de lo necesario, y ese gasto acumulado reduce el margen que tenemos de acción. El escalador se siente que se queda sin fuerza. El sistema en realidad se está quedando sin muchas opciones. El punto central acá es claro. El fallo visible es la última expresión de un proceso invisible. La fisiología clásica describía el cuerpo como un sistema que corrige desviaciones para mantener un equilibrio. Ese modelo asociado a la idea de homeostasis organizó mucho tiempo la forma de pensar el funcionamiento del organismo. El cuerpo se desviaba y luego lo corregía. Pero la propuesta de Peter Sterling introduce un cambio profundo. El cerebro no espera a que aparezca el error. El cerebro se anticipa al mismo. Este enfoque, desarrollado junto a Joseph Heyer bajo el concepto de alostasis, plantea que la regulación del organismo se basa en predicciones. El sistema integra información del pasado, señales del presente y características del entorno para estimar qué va a ocurrir en los próximos segundos. A partir de esa estimación, ajusta el cuerpo antes de que la demanda aparezca. La regulación se vuelve anticipatoria. El ritmo cardíaco aumenta antes del esfuerzo, la respiración se modifica antes de la exigencia. El tono muscular se ajusta antes del movimiento. El cuerpo se prepara para un futuro inmediato que todavía no ocurrió. Esta lógica transforma la forma de entender el rendimiento. El movimiento deja de ser una respuesta a lo que pasa y pasa a ser la confirmación de una expectativa. El trabajo de Carl Friston profundiza esta idea desde el modelo del procesamiento predictivo. El cerebro funciona como un sistema que genera hipótesis sobre el mundo y ajusta esas hipótesis en función de los errores que detecta. La acción forma parte de ese proceso. El cuerpo actúa para reducir la diferencia entre lo que espera y lo que realmente ocurre. Y en ese marco, cada movimiento en la escalada es la expresión de una predicción. Cuando la predicción es precisa, el movimiento fluye. Cuando la predicción es imprecisa, el sistema entra en un desajuste. Y ese desajuste tiene un costo. La idea se vuelve más tangible cuando se piensa en términos de economía. El cerebro gestiona un presupuesto corporal. Esa noción fue desarrollada con claridad por Lisa Feldman Barrett, quien describió el organismo como un sistema que administra recursos de manera constante. El cuerpo invierte, ahorra, compensa y redistribuye en función de lo que espera que vaya a ocurrir. Y ese presupuesto incluye múltiples dimensiones: la energía metabólica disponible, la capacidad de contracción muscular, la atención, la regulación emocional y la precisión perceptiva forman parte de ese capital corporal. Cada acción implica un gasto.
Un agarre tomado en exceso de fuerza aumenta el costo. Una pausa mal respirada reduce la recuperación. Una duda frente a un movimiento eleva la activación y genera un gasto adicional. La suma de esos pequeños desajustes construye una pérdida de eficiencia. El problema no va a aparecer cuando los recursos se terminan. El problema aparece cuando se utilizan de mala manera. Un escalador puede tener la capacidad física suficiente para completar una vía y aún así caer antes de tiempo. La explicación no está en la falta de recursos, sino en la forma en que estos recursos fueron distribuidos. El cerebro decide cuánto gastar antes de conocer con certeza la demanda real. Esa decisión se basa en predicciones construidas a partir de la propia experiencia. Cuando esas predicciones son imprecisas, el gasto se desorganiza. El sistema entra en deuda. Y esa deuda se manifiesta como fatiga anticipada, pérdida de precisión y sensación de un esfuerzo desproporcionado. El cuerpo sigue teniendo recursos, pero ya no puede acceder a ellos de manera eficiente. La economía interna se vuelve inestable. La fatiga aparece como una señal de desajuste en la gestión del sistema. El cuerpo expresa que la forma en que se están utilizando los recursos ya no resulta sostenible. Ese fenómeno no se reduce al estado de músculo. La fatiga involucra la forma en que el cerebro interpreta y regula el conjunto total del organismo. El trabajo de Antonio Damasio aporta una perspectiva fundamental. Las sensaciones corporales forman parte de mapas internos que el cerebro utiliza para guiar la acción. Esos mapas integran información fisiológica con memoria y emoción. La experiencia del cuerpo es una construcción. El escalador no percibe únicamente lo que ocurre en los tejidos, percibe una interpretación del estado del sistema. Esa interpretación puede amplificar o moderar la sensación de esfuerzo. La emoción juega un rol central en este proceso. El miedo reorganiza el presupuesto corporal, aumenta la activación, eleva la tensión muscular y reduce la precisión perceptiva. El sistema gasta más y de esta forma rinde menos. La ansiedad anticipatoria genera un patrón similar. El cuerpo se prepara por una demanda que puede no ser tan alta como se la está estimando. Y ese exceso de preparación implica un costo. La confianza también organiza el sistema de otra manera. Permite una activación más ajustada, una respiración más eficiente y una mejor utilización de los recursos. El gasto se vuelve coherente con la demanda. La diferencia entre todos estos estados no se explica por la capacidad física, se explica por la forma en que el sistema interpreta y anticipa esa situación. La percepción del esfuerzo en este contexto se convierte en una señal que refleja la calidad de la gestión interna. El entrenamiento tradicional pone el foco en el desarrollo de capacidades. La fuerza, la resistencia y la técnica ocupan el centro de la escena. Esa dimensión resulta necesaria, pero el rendimiento depende de algo un poquito más profundo. El sistema que progresa es el que aprende a gestionar mejor. Entrenar la gestión invisible implica mejorar la capacidad de anticipación de nuestro cerebro. Y ese proceso se construye a través de la experiencia y de la calidad de la práctica. Cada intento ajusta el modelo interno. Cada error reduce el desfasaje entre lo esperado y lo real. Cada situación vivida mejora la precisión de las predicciones. El trabajo de Nikolai Bernstein aporta una clave fundamental en esto. El movimiento humano se organiza como una coordinación de múltiples grados de libertad. El sistema aprende a resolver esa complejidad de manera eficiente a través de la práctica. La eficiencia aparece cuando el organismo encuentra soluciones estables con el menor costo posible. En la escalada, esa eficiencia se traduce en economía de movimiento, precisión y fluidez. El entrenamiento puede orientarse hacia esa dimensión a través de diferentes estrategias. La respiración se convierte en una herramienta central para regular el sistema. La toma de conciencia del gasto en cada movimiento permite identificar esos excesos. La exposición a contextos variados mejora la capacidad de anticipación. La práctica deliberada refina la lectura de la vía y la toma de decisiones. El objetivo es desarrollar un sistema que gaste mejor. Y la conclusión se vuelve aquí contundente. El rendimiento no depende únicamente de lo que el cuerpo puede hacer, depende de cómo decide usarlo. El cuerpo que anticipa organiza sus recursos antes de que aparezca la demanda. El cuerpo que gestiona con precisión reduce el gasto innecesario y sostiene el rendimiento en el tiempo. El cuerpo que aprende a leer el contexto y ajustar su respuesta transforma la incertidumbre en acción efectiva. En ese proceso aparece una forma distinta de escalar. El movimiento se vuelve más claro,
La respiración acompaña, la percepción se afina, la toma de decisiones se vuelve más rápida y más precisa. El escalador deja de reaccionar y empieza a anticipar. La vía deja de ser un problema que se enfrenta y pasa a ser un contexto que se interpreta. El entrenamiento profundo consiste en desarrollar esa capacidad. En la escalada, como en cualquier forma de acción compleja, el resultado visible siempre es la consecuencia de una serie de decisiones invisibles que ya fueron tomadas. Y en ese espacio invisible es donde realmente se construye el rendimiento.